En el mundo de la lucha libre hemos visto a centenares de luchadores enmascarados, como por ejemplo leyenda de la lucha libre, junto con Blue Demon, La Parca, o aunque si somos sinceros, no triunfó tanto en la WWE. Triste pero cierto. Pero el punto es que ha habido muchos enmascarados, algunos más innovadores, otros más fuertes, otros más altos, pero solo uno logró mantenerse durante décadas en la élite de la lucha libre profesional, y más específicamente como la cara del wrestling latino, y estoy hablando de Rey Mysterio, del que como cosa curiosa no tengo una máscara en este momento. Pero ¿por qué él sí y otros enmascarados no? O mejor dicho, ¿por qué él sí y otros luchadores latinos no lo consiguieron, o no al nivel de Rey Mysterio? ¿Por qué Rey Mysterio sigue trascendiendo? Y estos son los motivos. Rey Mysterio es mi luchador favorito en la lucha libre profesional. Marcó mi infancia. Recuerdo verlo en el año 2006 enfrentándose a Randy Orton en No Way Out, viéndolo por el canal 9 de mi país, ATV, o ganando el título mundial en WrestleMania. Marcó gran parte de mi vida y por él es que me volví fanático del wrestling. Y para mí fue un momento sublime haberlo visto en Perú en vivo y tocar su mano. Uno de esos factores que lo han hecho exitoso e irreemplazable en el mundo de la lucha libre es el factor underdog. Las cosas como son, Rey Mysterio no parecía una superestrella, incluso para el estándar de un luchador latino. Medía apenas 1,65 y por ende era mucho más pequeño que el resto. Y eso, lejos de perjudicarlo, lo convirtió en alguien con quien el público podía identificarse. Por ejemplo, sabemos que los niños suelen ser a veces un poco crueles y siempre se suele atacar al más débil o al que en la escuela lo ven más solitario, al más chato, al más enclenque. En este caso uno podría sentir que no puede defenderse, pero ven a Rey Mysterio, ven a ese luchador chaparro, enano, chato, dándolo todo y ganando combates que dices, quiero ser como él, es mi inspiración. Y para mí eso pesa más. Y es por eso que en Perú muchos niños de la época se encariñaron con Rey Mysterio, incluyendo. Y las cosas como son, en el fondo todos apoyamos a quien parece no lo va a lograr. Y no solo con Rey Mysterio, aunque él fue, como se dice, la base, pero gracias a eso también se pudo plasmar la historia de Daniel Bryan en el 2014, como el underdog. A Sami Zayn en su momento en NXT también le dieron el personaje de underdog. E incluso con Roman Reigns quisieron darle el toque de la lástima, aunque con él no funcionaba porque era un tipo enorme. Y evidentemente el público jamás lo iba a comprar en el 2015. ¿O no? Pero con Rey Mysterio todo eso funcionaba perfectamente. Otro motivo, la innovación real. La lucha libre mexicana es por sí llamativa, vistosa. Hurracarranas, saltos mortales, topes suicidas, máscaras, el colorido, el folclore, es espectacular. Pero fue Rey Mysterio el que llevó todo eso al ámbito global. Después de destacar en la AAA, llegó a la SW de la mano de Paul Heyman y trascendió con sus maniobras innovadoras. Movimientos que hoy parecen normales, que podríamos decir en términos de los dibujos que los han flanderizado y ya los han vuelto tan repetitivos, en esa época era difícil de ver. Antes uno se emocionaba con un moonsault, ahora lo vemos como algo normal, pero en esa época no. Y lo que hacía Rey Mysterio con las hurracarranas era algo alucinante. Saltar desde un espacio más alto para hacerle una hurracarrana psicosis, hacerlo desde distintos lados, o su icónico springboard para hacer un mortal contra Dean Malenko en Great American Bash, es algo que en su momento fue innovador y la gente aplaudió. Era increíble. Rey no solo luchaba, hacía cosas que nadie más hacía en su momento. De hecho también se le llamaba el Super Ninja. Capacidad de reinventarse. Para los que son fans más recientes de la lucha libre, recordarán a Rey Mysterio haciendo su 619, entrando con la máscara, pero hubo una época en la WCW donde literalmente le quitaron la máscara. La perdió frente a Kevin Nash. Una decisión polémica, controversial, pero Rey Mysterio en lugar de molestarse, o Rey Mysterio en lugar de quedarse, decidió innovar y creó el personaje de 50 Animals. Evolucionó, mostró carisma, además de su capacidad con la lucha que ya era muy buena, y demostró que podía funcionar sin su elemento más importante que era la máscara. Y las cosas como son, los temas que tenía cuando estaba con los 50 Animals eran pegadizos. ¿O no? Otro motivo importante es la adaptación al país. El idioma, en inglés, es algo que siempre ha perjudicado al migrante. Y ya ni siquiera hablo de la lucha libre, hablo en general. Pero si hacemos un análisis de los luchadores latinos que han llegado, ¿cuántos realmente dominan perfectamente el inglés? A Andrade, que es un talentazo, prácticamente no trascendió en la WWE por eso, por la barrera del idioma. Los Mexicools, independientemente del personaje estereotipado que tenían, ¿cuántos dominaban el inglés?
Si nomás Super Crazy hacía un equipo random con Hacksaw Jim Duggan y solo decían ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! En cambio, Rey Mysterio, al haber nacido en San Diego, California, pero haber crecido en México, dominó el idioma. Él no tuvo esa barrera. Sin ser una maravilla en las promos, tenía ese ángel y ese carisma, y por eso él pudo adaptarse. Y también no solo eso, el estilo mexicano es vistoso, pero él pudo adaptar eso y fusionarlo con el estilo americano para poder mantenerse en la cima en la SW, en la WCW y en la WWE. No era solo talento, era comunicación. Y algunos podrían decir, pero Santos Escobar, que es un talentazo, sabía el inglés, pero no tenía esa adaptabilidad y ese carisma o el ángel de Rey Mysterio. Marketing. Innovar o morir. Marketing, marketing, marketing. Algo que también influye para que uno destaque en cualquier empresa, las ventas. Y uno de los que más vendía en el mercado latinoamericano y hasta ahora vende, Rey Mysterio. Es más, yo recuerdo en las tiendas de Perú, en polos azules a las que yo iba, se vendían máscaras de Rey Mysterio, muñecos de Rey Mysterio, las playeras de Rey Mysterio. Es alucinante hasta ahora. Y eso es porque tiene un look reconocible, bueno, la máscara. Una máscara icónica, que se quiso hacer lo mismo con Sin Cara, pero ya vimos cómo terminó. Sí, así terminó el look. Y un movimiento imposible de olvidar. El 619. No es solo un movimiento, fue su marca. Desde que lo utilizó por primera vez en la WWE en su combate con el Chavo Guerrero, cuando hizo el tatarará, que sí lo hizo, se volvió algo icónico. En los documentales que hacían de Rey Mysterio mencionaban el 619, el código de San Diego. Es más, yo lo vi en la tele cuando era niño y era increíble. Y decía, quiero hacer eso. Y hay que aceptarlo. Todo niño de los 90 y 2000 que jugó a la lucha libre con sus amigos siempre quiso hacer el 619. Marca asegurada. Si no querías hacer el 619, querías hacer el FU de Cena o el STFU. Factores intangibles. Lo que no se compra. Es algo que uno no lo entrena ni lo aprende. Carísimo. Es lo que en el mundo del wrestling lo llaman Elite Factor. Eso que te hace especial. ¿Por qué Rey Mysterio destacó y Sin Cara no? ¿Por qué Rey Mysterio destacó más en la WWE que otros enmascarados o luchadores mexicanos? Se habla de Penta, de Fénix, de Dragon Lee, que son los enmascarados del momento y actuales, pero ¿por qué Rey Mysterio sigue destacando? ¿Por qué? Porque tienes eso, carisma. Es capaz de hacer que la gente conecte con él, sobre todo los más jóvenes, conecten con ese papel del menos favorito. Tú quieres apoyarlo, tú apoyas a Rey Mysterio, su entrada es icónica, su tema es icónico. Y no hablo del Buyaka Buyaka, hablo de su primer tema en la WWE también. Por eso es que Rey Mysterio no solo es un gran luchador, es irreemplazable. Y por supuesto su vigencia. Llegar a los 51 años en ese estado es increíble. Hacer esos springboards en WrestleMania, que uno podría decir, pero es algo que ahora ya se ve siempre, pero para su edad a seguir haciéndoles es sorprendente. Mysterio es alguien al que uno solo no puedes odiar. Es alguien que se mueve como un chibolo de 25 años. Es increíble Rey Mysterio. Tanto que en YouTube, Will Ospreay le mostró su respeto luego de su combate hace años y reconoció que él fue su inspiración para ser un luchador aéreo. Y tanto fue el respeto que Rey Mysterio le regaló su máscara con la que lucharon. Y no solo eso, tantos luchadores que ha inspirado, tantos, pero si pueden darse un salto por ese video, vale la pena. Will Ospreay mostrando su respeto a Rey Mysterio. Y este ha sido mi video de hoy, un video distinto. Quería hacerle una especie de tributo, homenaje a Rey Mysterio y explicar los motivos por los cuales él es irreemplazable y será una leyenda por siempre en el mundo de la lucha libre. Yo soy Laus y esto es Laus Wrestling. Aguante el cachascán.